combustible, cargamos agua, ya podemos seguir a cualquier lado. Ni sabemos a dónde vamos. Vamos. Bueno, dale. Habría que cambiar un poco, ¿no? La manera de viajar, o ya después de casi 5 años. Yo estoy acostumbrado. Miren cómo ya el paisaje nos cambió completo. Por allá abajo toda esa ruta es lo que vinimos recorriendo desde allí al fondo. Y ya conduciendo curvas contra curvas y en altura. ¿Cómo venís? Apurado, con los oídos tapados, porque vamos subiendo muy rápido. Por ahí va a seguir nuestra ruta, ya estamos en descenso, relajando un poquito. Ya son las 4:30 de la tarde y estamos a 4.700 metros de altura. Estuve ahí, no sé, me ha dado mucho sueño, seguro, subimos demasiado rápido y de pronto empecé a quedarme dormida peleando para no dejarlo solo a Guille, peleando con el sueño. Una gran pista acabamos de dar de qué hemos decidido hacer. ¿Hacia dónde estamos yendo? Subimos con todo, estamos con todo, estamos yendo a Bolivia. Fin del video. Había diferentes opiniones, teníamos de qué hacer, para dónde ir, diferentes ideas. Queríamos ir para el Chile también, principalmente porque tenemos que pendiente equiparnos para la próxima temporada de aventuras a la que ya estamos organizando y preparándonos. Pero nos dijeron que en Iquique, que es una zona franca, muy conocida del norte de Chile, que es libre de impuestos, no hay tantos descuentos, así como nosotros recordábamos de aquella época en 2019 que vimos. Así que bueno, o sea, los descuentos que había no compensan el gasto de combustible, de peajes y demás que hay que hacer. Así que decidimos ir para Bolivia. Porque lo que nosotros tenemos pensado, que hay que aclarar, es entrar a Argentina. Lo que nos apura es por dónde ingresar a Argentina, que ya lo vamos a ir desarrollando mucho más adelante. No te quiero dejar afuera de lo que está pasando y lo que influye en dónde vamos a entrar por Argentina. El tema es el siguiente: si salís con carro argentino, tenés un tiempo para estar fuera del país, va de 6 meses a un año. Y bueno, en el caso nuestro lo hemos superado, estamos haciendo todas las averiguaciones correspondientes y eso va a influir decisivamente sobre el lugar por donde tenemos que ingresar a Argentina. Te cuento esto así rapidito, mientras tengamos más información lo vamos a ir dando a medida que estemos más cerca de la frontera del país, pero estate atento, si vas a viajar con carro argentino, esa información te va a interesar porque es uno de los ABC, una de las cosas más importantes. La penalización es bastante onerosa. Entonces, para hacer un pedacito de Chile era como era en vano. Claro. O sea, mejor agarrar Chile con más tiempo, con más tiempo y más ganas y más equipados. Más equipados sobre todo porque Chile tiene un montón de cosas para hacer y para caminar. No es que no lo vamos a hacer, está dentro de los planes. Pero bueno, ahora era un poco hacer una pasadita rápida, explorar un poco el desierto, comprar y equiparnos y seguir avanzando, definiendo por dónde entrar a Argentina. No cambiamos los planes rotundamente y estamos yendo para Bolivia. Ahí pintó y allá vamos. No nos ha variado mucho el paisaje al desierto. Yo que me venía despidiendo hace un par de kilómetros atrás y lo seguimos viendo. Mirá lo que es eso. La camioneta. Piensen que vamos casi 4.800 metros de altura
para ser exactos, y debe ser una de las rutas más altas del mundo. O sea, sí, No fue puedo una, considerar una ruta más alta que esta. No se me ocurre. fue una de las cosas que también nos tenían ahí un poco dudando de para dónde ir, ¿no? Sabíamos que volver a subir a los Andes iba a ser desafiante, que iba a ser una subida muy rápida. Piensen que hoy a la mañana salimos de Hilo al nivel del mar y ya estamos casi a los 5000 de altura, o sea, es una locura lo que hicimos, pero bueno. Es la que pintaba, loco. Por Dios, que nos baje esta ruta porque... No nos baja, vamos a seguir en la altura por mucho tiempo. Sí. Bueno, acostumbrarse entonces. A aclimatarse. Tercera. Vamos. ¡Vamos! Pero vamos. 150. No te estoy dando 150. ¿Cuánto me diste? Te di, no te alcanza. Pero, ay. Bueno. Espera que no te alcanza. A pesar de estar tan alto tenemos un peaje. Hola, 50 ¿cómo le va? sí hay. Gracias. Estamos. ¿Último peaje? ¿O queda uno más? Espero. Por favor. Peaje, Creo que el quinto del día. sí. Los anteriores, cuando nos desviamos desde la Panamericana, ya eran de 3,50. Baratitos. Los más económicos que pagamos en todos los meses que venimos por Perú. El más caro llegó a ser de casi 20 soles. En Perú sí. En Perú. 18.90. Que es más por la costa, bien pegado a la Panamericana ahí, sobre todo al norte de Lima. Supuestamente, para aclarar, es porque te cobran tanto la ida y como la vuelta. A nosotros no nos sirve de nada. Me parece un choreo. Sí, es un truco en el cual Sí. le decimos, no, pero yo no vuelvo, no importa, igual lo tiene que pagar. Bueno. Y el de 750 es el que más empezó a repetir a partir de Lima. Sí, a Más partir de Lima para el sur empezó a ser de 750, así que tengan eso en dato. Hay muchos peajes, así que anden siempre ahí con cambio o con efectivo para abonar. Acá te decimos cuánto gastamos en lo que fue Perú. Cayó la noche nomás y nos encontró andando. Por suerte la ruta está súper tranquila y en bajada. Estamos apuntándole a un pueblito, estamos a solo unos 9 kilómetros nos quedan. Porque bueno, si no la ruta está cerrada en los costados, no hay banquina y no hay un lugar seguro donde parar. Hemos llegado a Majo, el pueblo donde vamos a dormir hoy. Hay algo que me llama poderosamente la atención y es que está todo súper oscuro. O sea, aquí está la plaza, que bueno, calculo que por un tema de ahorrar energía o demás no está iluminada. Pero lo que me llama mucho la atención es que son las 6 de la tarde y hay una oscuridad completa. Cada vez que nos vamos bajando, o sea, cada vez que vamos más abajo en el mapa, nos está encontrando el invierno y hace mucho que no vivimos en invierno. No sé si hace como un año y medio más o menos o un año, así que va a costar esos fríos húmedos cuando andemos cada vez más al sur. Son casi las 9:30 de la mañana, el sol salió hace una hora y el hielo sigue estando en el parabrisas. ¿Qué trajiste? Ok, solo conseguí pan porque aquí se acostumbra más a desayunos más fuertes con papa rellena, sopita y demás, así que vamos con el tradicional nuestro. ¿Preguntaste cuántos grados hizo? Me dijo que entre -5 y -10. Me dice que no acostumbra a hacer esto, ese frío,
Así que como que me dice, tuvieron mala suerte. Y encima el señor tenía un chanchito, así era, lo tenía envuelto en una manta. Hermoso. La prueba de que realmente hizo mucho frío. Eso son 9:30 de la mañana. Esto, 9:30 de la mañana, este frasco estaba adentro porque hizo tanto frío que apenas llegamos nos encerramos y acá adentro se congeló así. Bueno, el desayuno va a ser andando, pues estamos a unos 90 kilómetros de la frontera, todavía falta. Así que vamos con el cafecito para entrar un poco en calor. Ya por suerte salió el sol. Y listo, nuestro último desayuno en Perú. ¿Se mueve la meta? ¿Se mueve? Se mueve, vamos. Paramos un costado al lado de la ruta para organizar la documentación, ya estamos muy cerca de la frontera, y guardar todo lo del desayuno. Y nos dimos cuenta, nos estábamos olvidando de una parte muy importante, que era marcar en este mapa todo lo que hicimos en Perú. Y si les parece, lo que vamos a hacer es marcar tanto lo que hicimos en el último año. Vamos primero con la parte del rumbo norte, que habíamos ingresado por Yunguyo, que es más o menos por acá. Ha llegado el día de hacer el cruce de frontera. Vamos a estar ingresando a Perú en el día de hoy. ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Llegamos! Oficialmente rodando por ahí, ha vuelto a Perú. Luego de cruzar y subir a la Ducato a una de las balsas del lago Titicaca. ¿Alguna vez se cayó alguna balsa? ¿Hace cuánto? Hace 4 años atrás. Ah, bueno, venimos bien entonces. Le apuntamos directo para Cusco. Fuimos a Machu Picchu, conocimos Ollantaytambo, recorrimos bien el Valle Sagrado y de ahí empezamos a bajar. La idea era seguir por la sierra, pero el primer día que hicimos de Cusco hasta Bancay nos dimos cuenta que iba a ser súper difícil, así que de esa manera empezamos a bajar, bajamos por acá y ahí fue donde llegamos a Nazca. Ayer salimos de Nazca, le pegamos todo el día ruta, llegamos a Paracas a la nochecita, así que no podemos disfrutar nada. Comimos algo a la noche, dormimos en el centro y hoy nos acomodamos ya en un mejor lugar, estamos en plena playa. De ahí seguimos por la costa, Lima. Arrancamos la mañana en Lima y no nos pudo encontrar en mejor lugar. Bueno, un poquito nublado, igualmente en esta época absolutamente nunca sale el sol o muy poquitas veces. Estamos como en el invierno de Lima cuando se divide solamente en 2 estaciones. Verano con sol y un poco de calor o invierno así como con busito, que eso ya le llaman frío. Hay muchísima humedad, miren estos pelos. Sí, y hay todo por la costa hasta llegar a nuestros queridos Los Órganos. Y de ahí por Tumbes ingresamos ya hacia Ecuador. Estamos en Ecuador, amiga. ¡Vamos! ¡Esa! Para la vuelta elegimos hacer una ruta diferente y entonces más o menos por esta zona
de Ecuador ingresamos por la balsa San Ignacio, nos aprovisionamos en Jaén. Caminando por Jaén salí a comprar algo para desayunar porque solo veníamos tomando mate. Conseguí unas bananas chiquitas, unas 5 bananas por $1. Todavía tenemos que acostumbrarnos a los precios y demás, de hecho hay que buscar supermercado. Avanzamos hacia el oriente y ahí hicimos la parte más preferida y favorita nuestra. No solo fuimos a la catarata, a la quinta catarata más alta del mundo, Yumbila, sino que Guille en el mapa encontró unas cuevas. El lugar es como súper misterioso, pero acá hay una cueva gigante. Bueno. No, mirá lo que es esto. Nunca habíamos ido a cuevas, nos mandamos, la gente nos guió, una zona espectacular la que descubrimos, y las cuevas que fue, creo que la frutilla del postre, muy difícil de superar esa aventura. ¿Eso es lo que yo creo? Se parece. De la puta madre, esto se puso escalofriante. Tratemos de no tocar mucho, o sea, este sitio se lo ve súper sagrado. Si esto está en la puerta de la cueva, no quiero saber qué habrá más profundo. Porque sí, para allá sigue. Vamos a ver. Vamos a meternos un poquito. Bueno, vamos. Fue nuestra parte favorita de lo que hemos hecho de Perú hasta ahora. Luego de las cuevas avanzamos hacia los sarcófagos de Cuélap, hacia la ciudad de Chachapoyas y seguimos bajando hasta que nos metimos en el valle del río Utcubamba. Donde también hicimos muchísimas caminatas, donde también aprovechamos mucho de los paisajes espectaculares que tenía ese lugar. Desde el valle del río Utcubamba decidimos que ya era momento de avanzar hasta el siguiente gran destino que teníamos ganas de conocer aquí en Perú, que era la Cordillera Blanca, y de camino encontrábamos la ciudad de Cajamarca. Qué mejor lugar donde empezar este video que en el corazón de la ciudad, la Plaza de Armas, que no solamente es una de las más grandes de todo el Perú, sino que es un lugar muy importante donde se marcó la historia misma del país. En este mismo lugar, hace casi 500 años, el Inca Atahualpa, el último gran Inca, fue aprisionado por Francisco Pizarro y casi un año después ejecutado aquí mismo. Nuestra visita por Cajamarca fue muy rápida porque como ya empezaban los anuncios de fiesta con las bombas de estruendos y fuegos artificiales, como a Toro lo asusta mucho, decidimos ir directo para lo que fue la Cordillera Blanca en una de las rutas más difíciles que hemos hecho en casi 5 años de viaje. Pronto apareció ante nosotros el primer gran desafío del día. Atravesar el cañón del río Tablachaca. Con este accidente geográfico se marca el límite político entre las regiones peruanas de La Libertad, que es la región que estábamos abandonando, y la región de Ancash, que nos esperaba del otro lado del cañón. Fueron días difíciles del viaje. La ruta no estaba en buen estado, eran caminos que nosotros nos marcaba que era ruta nacional y sin embargo era de ripio destapado. Y bueno, la verdad que fueron muchos kilómetros de ruta en mal estado. De hecho llegamos a una de las rutas a la ruta más peligrosa de Sudamérica, que es el Cañón del Pato, un tramo de unos 75 kilómetros que te hace atravesar 35 túneles en calzada única con doble mano de circulación, camiones gigantes, buses, desvíos, bien desafiante. Y ya con ese cansancio llegamos a la Cordillera Blanca para poder disfrutar de una de las aguas más espectaculares que vimos en nuestra vida. Es muy fría, me duelen las manos.
Conocimos así el Parque Nacional Huascarán, específicamente la Laguna Parón, una laguna muy turística, pero que de verdad la belleza paisajística que tiene es increíble, el color del agua, los picos nevados. Después de alucinar con Laguna Parón, seguimos rumbo sur. Esta vez la ruta nos llevó a un poco una parte más arqueológica e histórica, hacia Chavín de Huántar, un monumento arqueológico alucinante. Ustedes saben que la parte arqueológica le gusta mucho más a Guille, y sin embargo Chavín de Huántar es un destino que los recomendamos, y ahí en Chavín decidimos buscar nuestra siguiente aventura para despedirnos por un tiempo de la cordillera de los Andes, y es ahí donde de bajada encontramos unas montañas espectaculares para salir a caminar, sin objetivo, sin ninguna meta fija llegar a ningún lado, sino que caminar por el placer de caminar. Esta aventura por el valle fue la mejor manera que encontramos de decirle hasta luego a nuestra querida cordillera de los Andes. Dejar la comodidad de la Ducato, dejar de ver el paisaje a través de la ventanilla y salir a caminarlo. Sin presión, sin apuro de llegar a ningún lado. Caminar por amor al paisaje, al compartir en familia, disfrutando de silencios, esforzándonos en pendientes y sonriendo ante las tremendas vistas que este lugar nos fue regalando. ¡Hola, vista! Esta es nuestra forma de sentirnos libres. Este es nuestro alimento del alma. Gran despedida, Guille. Después de esa gran aventura, ahí sí ya bajamos directamente hacia la costa, hacia otro destino muy conocido que es la antigua ciudad de Caral, lo que es la primer civilización que se ha encontrado hasta ahora en América. Con 5000 años de antigüedad pudimos recorrer, hacer el tour guiado y meternos un poco más para imaginar cómo vivía la gente y cómo en una época precerámica ya tenían esas construcciones de pirámides totalmente alucinantes. De la ciudad más antigua de América continuamos hacia la ciudad más importante, la fabulosa Lima. Y de Lima ya comenzamos nuevamente a bajar por la costa y volvimos a saludar a nuestro querido amigo el profe, el astrónomo en Nazca que recibe viajeros, donde conocimos a otros viajeros, donde pudimos compartir también otras aventuras nuevas que fuimos teniendo durante el camino con el profe. Y bueno, y con los chicos de Desatándonos salimos a explorar que Nazca no es mucho más que las líneas, y encontrar un atractivo geográfico espectacular como el Cañón de los Perdidos. Desde Nazca continuamos nuestro viaje por la costa, buscando algún lugar donde parar y ya sabiendo que estábamos tan al sur de Perú, ver dónde podíamos despedirnos como merecía del Océano Pacífico en Perú. Pero no encontrábamos nada y la ruta nos fue llevando directamente hacia Hilo, donde tuvimos que tomar la decisión si seguíamos para Chile o Bolivia. Y es lo que estás viendo en este video, nuestro recorrido, salida de Perú, despedida de este país que tantas aventuras nos ha regalado, y subiendo desde los 0 metros sobre el nivel del mar hasta los 4700 nos vamos a retirar por la frontera con Bolivia a través de Desaguadero. Vamos entonces nomás a enfrentar nuestro destino. La verdad que para mí los trámites de cruce de fronteras son lo más engorroso y horripilante que podemos pasar como viajeros, pero hay que hacerlo. Hay que seguir avanzando y vamos a hacerlo hoy, loco. Documentos celulares, cintura. No viene nadie más.
acá se sale, mamá. Bueno, está cerrado acá. Le voy a preguntar. ¿Cómo le va? ¿Va a ir a Perú? No, para... De Perú hacia Bolivia. De Perú. Ya, allá la otra puerta. Ok. No, no, sí, la otra puerta, pues allá es. Ok. Listo. Ahí. No. Bueno, gracias. Gracias. Sí, era acá. Ya habíamos visto el cono y qué demonios. Licencia, profe, su licencia. Caballero. Ya hicieron migraciones, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? No hice nada. No hice migraciones. No. Tienen que hacer migraciones. Puente Carancas, después venir acá con el O sea, carro, tengo que ir pasar. más adelante y después acá más atrás. Así es. Ok. Bien pensado. que Migraciones no hicieron. No, todavía no. Tienen que ir arriba a hacer migración. Este es el primer puente, pero está cerrado. está. Pero está... Ahí está migración. Sí. Llegamos a la primera opción, que es el puente que está más al norte, y nos vamos a turnar. O sea, para no meternos con la camioneta y demás, voy a ir yo, averiguo, si puedo ya hago mi salida y después le toca a Guille. Vamos a ver qué onda. ¿Esta es la última? Sí. Sigo yo. Hola, buenas tardes. Es para registrar la salida de Perú. Sí. Desde el Centro Binacional de Aduana me dijeron que primero tenía que hacer migraciones de personas, o sea, la mía y de mi marido, salida de Perú, entrada a Bolivia y luego por aquí ir hasta el Centro Binacional. ¿Y cómo hago? A Carancas no le han dicho que tiene que ir. El puente Carancas, sí. Este no es el puente Carancas. Ah, mandaron para acá. ¿Y cuál es? Está justo a la mitad. O sea, miren lo que es, o sea, es una doble mano, mansos camiones. Todos estacionados en cualquier lado. Casi se me pongo. Me pegué una corrida, no puedo hablar. A ver, les explico qué pasó. Y ahora me tuvo que indicar en el puente para que pueda pasar porque hay una sola mano y no se puede ver. La verdad que esto es caótico, desorganización total, solamente pasa un camión. Vamos a ver si puedo hacer migraciones para tener que volver a la aduana en la ruta. Está todo unido en el mismo edificio, casi medio como de containers, y estamos averiguando si es aquí migración. ¿Quiere hacer la salida de Perú? ¿Salida de Perú? Sí. ¿Acá con auto, señor? Sí. Auto propio, ¿no? Sí. O sea, me dieron solamente 30 días para estar en el país, después hay que hacer el trámite de migraciones. Le pedí por favor que me dé al menos 90, que es lo que te dejan por el año. Él me dijo que no, que me tenía que dar 30, así que bueno. Acá estamos. Me dio 30 días nada más. Ah, yo ni me di cuenta cuánto es mi vida. ¿Migraciones? Sí. Mira la velocidad que venían recién los cosas por acá, los camiones por acá. Súper rápido. Tremendo, está loco.
dimos un montón de vueltas, nos quedamos sin batería en el celular para seguir filmando, un lío, pero lo logramos. Sí, tengo que reconocer, me tengo que retractar un poquito, la desorganización total. Pero en Perú y en Bolivia me tocaron dos chicas que así. Yo creo que fue la frontera más rápida que hicimos desde siempre. De verdad, o sea, increíble. si bien fue un poco caótico encontrar el lugar, vean la cantidad de camiones que estamos atravesando, dejan un espacio muy chiquitito para estar ahí circulando en el medio, pero de verdad que hicimos menos de una hora Sí, menos de una hora está todo resuelto. y ya estamos oficialmente rodando por ahí, ha vuelto a Bolivia. Bocinazo, bocinazo. Y nuestro choque, ahí está. ¡Vamos, somos Bolivia!